La temporada trialística internacional se inició en Barken, que acogió la primera prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de la especialidad, tras haber sido el escenario de la manga luxemburguesa del certamen en otras ocasiones. El hecho de ser la primera carrera de la temporada dio a los prolegómenos de este trial un interés especial, ya que por primera vez en este año 95 se ponían en escena en la máxima competición mundial los pilotos con sus nuevas motos, indumentarias y, en definitiva, todos los nuevos ingredientes de una temporada que se iniciaba bajo una climatología espléndida en el centro de Europa. Se esperaba con atención lo que pudieran hacer Marc Coulomé y Amos Bilbao con sus nuevas monturas, teniendo en cuenta que el primero había dejado Beta para regresar a Montesa y que el santanderino había cubierto precisamente el camino contrario. Este había sido sin duda el cambio más espectacular de marca de los que se habían producido en invierno, pese a que también cabe destacar el paso de Beta a GasGas, protagonizado por Steve Colley, y la salida de Bruno Camozzi del equipo francés Scorpa para montar su propio equipo con motos de la marca italiana Beta. También cabe destacar el cambio de equipo de Joan Pons, que pese a seguir con la marca GasGas, había pasado a engrosar las filas del importador italiano Fabro para disputar el campeonato transalpino y el certamen mundial. También había cambios destacables entre los mochileros, pues Claudio Bradós regresaba junto a Joan Pons tras haberse separado de Marc Coulomé y Gabino Renales se alistaba en el equipo del japonés Takumi Narita después de haber ejercido las labores de acompañante de Amos Bilbao en la temporada anterior. En el aspecto organizativo y directivo, este trial de Luxemburgo era la primera prueba en la que Ignasi Berneda se estrenaba como máximo responsable absoluto del trial mundial dentro del organigrama de la Federación Internacional de Motociclismo. El primer contacto visual con las zonas no había agradado excesivamente a los pilotos punteros, que consideraban que las secciones eran excesivamente fáciles. Esta circunstancia no solo igualaba mucho las fuerzas, sino que podía ser fatídica, pues un error sería difícilmente recuperable. Y aquí tenemos ya el instante de la salida, concretamente a Amos Bilbao, que estaba dispuesto a olvidar y hacer olvidar una temporada 94 plagada de decepciones. El objetivo de Takumi Narita en el momento de la partida era el de refrendar su condición de piloto oficial de Beta y conseguir entrar regularmente en la lucha por las posiciones de podio. Marc Coulomé, por su parte, partía con la moral por las nubes tras haber recogido en los triales indoor y también en el inicio del Campeonato de España los primeros frutos de su regreso a Montesa. Los objetivos de Diego Bossis pasaban por rehabilitar su imagen tras una temporada 94 poco satisfactoria. Por su parte, Jordi Tarrés volvía a ser el centro de atracción del punto de partida del Mundial de Trial por su condición de campeón en título y exacampeón de la categoría. Finalmente, Tommy Avala tomaba la salida convencido de que podía ser el árbitro de una lucha que ya se adivinaba entre Jordi Tarrés y Marc Coulomé. Marc Coulomé ya dejó bien claro en su primer paso por las zonas que tenía mucha sed de victoria, pues tan solo penalizó un punto. Con esta demostración de fuerza, el de Montesa no solo dejaba claro que las penalizaciones en este fin de semana iban a ser muy bajas, sino que obligaba a sus rivales a apretar el ritmo en la segunda jornada del trial. Jordi Tarrés estaba pilotando ciertamente incómodo y enfadado por la extrema facilidad de las zonas. Al final del primer recorrido había penalizado 7 puntos más que Coulomé.
Donato Millo realizó una buena primera vuelta en la que se situó en la tercera posición provisional, empatado a 7 puntos con un sorprendente Camozzi. Al final, y tras una floja segunda vuelta en la que penalizó 14 puntos, acabó situado en el séptimo lugar de la prueba. Por su parte, Tommy Avala saldó su actuación inicial en la jornada del sábado, penalizando 6 puntos y en el segundo lugar provisional a 5 de Coulomé. El de Fantic era el perseguidor más próximo del de Montesa, pero hay que tener en cuenta que en tan solo 3 puntos de margen estaban ubicados 7 pilotos al término de la primera jornada de competición. Steve Coley era uno de los pilotos que figuraban en el grupo encabezado por Avala, pues penalizó 8 puntos en su primer giro. El británico se hundió en la segunda vuelta y perdió todas sus opciones al cargarse con 23 enteros. Tan solo la reacción en el tercer paso por las zonas le permitió recuperar hasta la octava posición final. A Dougie Lampkin, el estreno del Mundial lo situó luchando por las 5 primeras posiciones, algo que este piloto ya tenía como objetivo en la temporada anterior. Inició su recorrido con 8 puntos de penalización para pasar a los 9 en la primera vuelta de la jornada dominical y finalizar su actuación con 4 puntos que totalizaron 21 y lo dejaron en el quinto lugar. Bruno Camozzi sorprendió a todo el mundo en este primer asalto del Campeonato Mundial de Trial. Durante el invierno y tras dejar la marca francesa Scorpa, Camozzi se había planteado seriamente su posible retirada, pues no contaba con los medios suficientes para afrontar la temporada, pero finalmente Beta puso los medios a su disposición y ciertamente acertó con esta decisión, ya que el galo finalizó la prueba situado en la cuarta posición justo por delante de Lampkin, a quien superó en la clasificación final pese a que ambos pilotos penalizaron los mismos 21 puntos. La ausencia de Camozzi había dejado al británico Graham Jarvis como primer y casi único piloto de Scorpa. El subcampeón europeo de la especialidad finalizó en el 10º lugar tras empezar entre los favoritos y hundirse en el segundo giro. El estreno mundialista de Amos Bilbao con Beta no tuvo un inicio tan bueno como el propio piloto hubiera deseado, pues en la primera jornada se cargó con 13 puntos que eran demasiados teniendo en cuenta los marcadores parciales de los hombres que encabezaban la clasificación provisional. En la jornada del domingo, Amos continuó con la misma tónica y penalizó 10 y 15 puntos en la segunda y tercera vueltas para acabar situado en una 9ª posición final que no le satisfizo. Diego Bossis, otro de los veteranos del Campeonato del Mundo, tampoco tuvo un estreno mundial satisfactorio, pues siguió los pasos de Amos Bilbao y quedó ubicado en la 11ª posición final con los mismos 40 puntos que Jarvis. El británico precedió al italiano en la clasificación final, pues el sábado finalizó por delante de él. Concretamente, Jarvis había penalizado 8 puntos por 15 de su rival en la lucha por el 10º lugar. Joan Pons estrenaba equipo en el Campeonato del Mundo y también colores en su Gas, que había pasado del rojo y blanco al negro combinado con tonos dorados y azules para adaptar su imagen a la de los patrocinadores de su nueva formación. El piloto español tuvo una actuación marcada por la igualdad que propiciaba la semejanza de las zonas y acabó ubicado en el 6º lugar con 22 puntos, uno más que Camozzi y Lampkin. Takumi Narita protagonizó una actuación ciertamente decepcionante teniendo en cuenta sus posibilidades. En la jornada disputada el sábado, el piloto japonés de Beta se metió en el grupo perseguidor de Coulomé y con 8 puntos tan solo se quedó a 2 de Avala, que ocupaba la segunda posición provisional, pero el domingo no estuvo acertado. Se cargó con 19 y 14 puntos y finalizó la prueba ubicado en la 12ª posición. Tommy Avala sacó partido de la lucha entre Marc Coulomé y Jordi Tarrés. El piloto finlandés sumó 7 puntos de penalización en el cómputo de las 2 vueltas del domingo y fue más regular que sus rivales en la lucha por la victoria.
Pese a no encontrarse a gusto con el tipo de zonas marcadas en Barken, Jordi Tarrés mejoró considerablemente su actuación en la última jornada, pues cosechó sendos treses y consolidó su posición de podio. Seguramente el lastre de los 8 puntos penalizados el sábado marcó el resultado final del de Gas, que por otra parte ya pudo comprobar en la primera vuelta del domingo que no había ningún otro piloto que pudiese amenazar su posición en el podio final. Si decíamos hace unos segundos que Jordi Tarrés notó en exceso los 8 puntos penalizados en la primera vuelta, a la hora de hablar de Marc Coulomé podríamos hacerlo en unos términos muy parecidos, pero situando su vuelta fatídica en el segundo giro, pues penalizó 8 puntos. En el tercero bajó hasta los 5, pero se quedó a un solo punto de la victoria y empatado con Jordi Tarrés, a quien adelantó tras haber quedado mejor clasificado en la jornada del sábado. Al piloto de Montesa le faltó rematar su excelente actuación inicial. La llegada de los pilotos al centro neurálgico de este trial de Luxemburgo se esperaba con una expectación inusitada, teniendo en cuenta la extrema igualdad provisional que había entre los 3 primeros clasificados. Finalmente fue Avala quien se acabó llevando el gato al agua. Empezar el Mundial haciendo un tercer lugar pues no está nada mal, ¿no? Si pensamos que ayer, el primer día de competición, iba octavo y aunque no llevaba muchos puntos de diferencia, pero no había tenido un día acertado. Y hoy pues en cambio he ido mucho más concentrado, he ido muy bien en las zonas y bueno, tan solo la lástima, que creo que es un poco la más fuerte que estoy llevando últimamente, ha sido que he quedado empatado con Marc Coulomé, que ha hecho segundo y a un punto del primero, ¿no? Y bueno, creo que después de la remontada pues hubiera estado bien una victoria. Bueno, la primera vuelta de este trial acabé con solo un punto, podía haber acabado con 0, pero bueno, hice un error en una zona un poco estúpido. Hoy ya en la segunda vuelta he empezado bastante mal, con un dolor bastante fuerte en el pie, no me he podido concentrar en toda la carrera pensando en que me dolía y la verdad es que no he corrido como ayer. Incluso así he hecho una buena carrera y he acabado segundo, que es un buen resultado siendo la primera carrera y que me da opciones pues en las próximas seguir luchando por estas 3 primeras plazas. Para mí es importante empezar bien. Ayer tenía un poco de miedo porque me equivoqué en alguna zona fácil y Marc estaba muy distanciado. Pero hoy las han hecho un poco más difíciles. He visto que tenía muchas posibilidades de ganar y he ido muy cerca de Marc y de Jordi. No he cometido ningún error y he triunfado. He actuado muy bien, estoy contento y he obtenido la victoria. No se puede esperar más. Este es el primer podio de la temporada 95. Tommy Avala en el centro tras anotarse el primer triunfo del año y Marc Coulomé y Jordi Tarrés flanqueando al finlandés, que sacó partido de la pugna de los 2 pilotos españoles. Houghton Park fue el enclave escogido por la Federación Inglesa de Motociclismo para albergar la segunda prueba del campeonato en medio de una inusual ausencia de lluvia. Los lugareños estaban realmente desconcertados, pues en la semana previa a la disputa de la prueba apenas se mojaron. En el paddock de la prueba predominaban los comentarios que señalaban que Avala, Coulomé y Tarrés podían estar llamados a ser los 3 protagonistas de la temporada, no solo por el hecho de haber ocupado las 3 primeras posiciones en Luxemburgo, sino también por haber marcado claramente las diferencias respecto al resto de los participantes.
Marc Coulomé se vio obligado a regresar a Barcelona en contra de lo que tenía previsto inicialmente, ya que quiso pasar por la consulta médica para que los doctores determinasen el alcance de un golpe en el pie que el piloto de Montesa se había dado en Barken y que en principio no parecía excesivamente grave, aunque lo era lo suficiente para dar una cierta intranquilidad a Coulomé, que prefirió ponerse en manos de los doctores para descartar cualquier lesión grave y afrontar la manga inglesa del Campeonato del Mundo en un buen estado de forma física y optar de esta forma a las posiciones de honor. Por otra parte, Bruno Camozzi era objeto de todo tipo de parabienes y felicitaciones por parte del resto de los pilotos que festejaban la recuperación de este hombre que estuvo a punto de poner el punto final a su carrera deportiva por falta de medios después de tomar la dura decisión de abandonar la marca de su país y proseguir su camino en solitario. Camozzi estaba tranquilo y feliz por el cuarto lugar conseguido en Luxemburgo, mientras a Dougie Lampkin se le veía ciertamente nervioso y presionado con el único objetivo de reeditar el triunfo que ya consiguió la temporada anterior ante sus paisanos. Volviendo a lo que fueron los prolegómenos de este trial, cabe destacar que el primer reconocimiento de las zonas dejó satisfechos a los pilotos punteros, pues pudieron comprobar que su grado de dificultad era realmente alto y podía propiciar que se marcasen diferencias desde el inicio. Jordi Tarrés, que había sido uno de los más críticos con la excesiva facilidad de las zonas de Barken, era uno de los que se las prometía felices. El de Gas estaba en los prolegómenos de la que iba a ser su primera victoria de la temporada. Los organizadores de esta prueba se vieron gratamente sorprendidos por la buena afluencia de público, que en el cómputo de las dos jornadas llegó a los 5.000 espectadores. Sin duda esta es una cifra importante, pese a que hay que tener en cuenta que Inglaterra es la cuna del trial y que en dicho país este deporte cuenta con muchos adeptos, pese a no haber obtenido ningún título mundial desde el primer y único que obtuvo Martin Lampkin en 1975. El joven japonés Kenichi Kuroyama partía con el objetivo de conseguir en Houston Park sus primeros puntos mundialistas, pero la dureza de las zonas podía perjudicarle en exceso. Tarrés, como ya hemos comentado, veía claras las posibilidades de alzarse con el triunfo final porque estaba convencido de que las características del trazado favorecían una rápida selección. Una vez más, nuestro campeón no se equivocó. Por su parte, Tommy Avala pretendía volver a sacar partido de una hipotética lucha entre Tarrés y Coulomé para seguir encabezando la provisional del campeonato. Joan Pons cuajó una buena actuación, pues ya en la primera vuelta se situó en el tercer lugar y dejó claras sus aspiraciones a ocupar un lugar en el podio, pero en la segunda y la tercera penalizó más que sus más directos rivales y quedó ubicado en el cuarto lugar final a casi 10 puntos de la tercera posición. Tommy Avala inició su participación en la manga inglesa del Mundial de Trial desde la tercera posición provisional, distanciado de la primera y con la amenaza directa de los dos pilotos del equipo Fabro, Joan Pons y Donato Miglio, que tan solo habían penalizado un punto más que él. El de Fantic estaba lejos de la victoria y con unas perspectivas no excesivamente optimistas, pues la igualdad, a partir del segundo lugar, era tremenda.
Marc Coulomé pinchó claramente en su primera vuelta al recorrido, pues se cargó con 34 puntos que parecían excesivos para intentar luchar por la primera posición final. El montesista tenía 8 pilotos situados por delante suyo y se planteaba una situación que acabaría demostrando que ha madurado extraordinariamente, porque lejos de hundirse en el aspecto anímico, resurgió en la jornada dominical sabedor de que el tercero podía ser el único lugar al que tendría opción de los 3 del podio. Seguramente, Coulomé vio afectado su rendimiento por las molestias que le daba el pie lesionado en Luxemburgo. Donato Miglio siguió mostrando en Inglaterra la baza de una extraordinaria regularidad que podía marcar su temporada. Este veterano piloto italiano finalizó ubicado en la quinta posición tras verse superado por Joan Pons, que es su compañero de escuadra. Miglio fue mejorando tal como se iba desarrollando el trial y tuvo su actuación menos feliz en la segunda vuelta. Tommy Avala, a quien vemos cayendo en esta ocasión, se vio claramente superado por Tarrés y Coulomé en la segunda vuelta y se alejó de la lucha por el primer lugar, pese a que conservaba el segundo, favorecido por el descalabro inicial de Coulomé. Takumi Narita empezó muy bien entregando la segunda mejor tarjeta de la primera vuelta, pero el domingo se hundió irremisiblemente en la clasificación en una jornada desastrosa. Amos Bilbao empeoró su actuación inicial de Luxemburgo y quedó fuera de los 10 primeros lugares, ocupando la 11ª posición. El piloto de Beta se cargó con 30 puntos el sábado y en la primera vuelta del domingo fue uno de los pocos que aumentó su score, anotando 37 puntos que lo dejaron luchando con Jarvis, Benítez, Justribó y Bossis. El primer paso por las zonas de Jordi Tarrés demostró claramente que el de Reginás no pensaba marcharse de Inglaterra sin conseguir su primer triunfo del año y poner el número 54 en el casillero de sus victorias desde que empezó su trayectoria en el Trial Mundial. El piloto de GasGas marcó 22 puntos iniciales. En la segunda vuelta, la primera del domingo, Jordi Tarrés dio la estocada definitiva al resultado de esta prueba, pues consiguió tan solo 10 puntos de penalización. El único que se le había podido acercar era Marc Coulomé, que marcó 10, pero tenía 12 más que el campeón mundial tras el recorrido de la primera jornada. José Antonio Benítez consiguió en Inglaterra los primeros puntos de la temporada, acabando en el 10º lugar. Steve Coley se clasificó en el 6º lugar tras una actuación regular pero lejos de los mejores. Su compatriota Graham Jarvis ocupó la 9ª posición final. Por su parte, y de forma similar a José Antonio Benítez, Marcel Justribó, a quien vemos caer en esta ocasión, salió de Houston Park con los primeros puntos de la temporada en su haber al ser 12º. Bruno Camozzi cuajó también una buena actuación, pese a que en esta ocasión le separaron más de 20 puntos del 4º lugar que había ocupado en Luxemburgo. Aquí finalizó 7º.
Tommy Avala había iniciado la tercera vuelta con un punto más de penalización que Coulomé, pero ya empezaba a tener claro que su lugar en la clasificación final podía ser el tercero si el de Montesa mantenía el ritmo, pues en el segundo giro le aventajó en 7 puntos. Diego Bosis tuvo en esta ocasión una actuación poco acertada y se hundió en el 13º lugar de la clasificación final. El italiano empezó mal con 38 puntos. En la segunda vuelta se recuperó tímidamente marcando el 5º mejor registro parcial, pero en la tercera se volvió a hundir. Jordi Tarrés estaba realizando una tercera vuelta ciertamente tranquila, pues la había iniciado con 15 puntos de ventaja respecto a Coulomé y 14 respecto a Avala. Las diferencias eran suficientemente amplias como para permitir que el 6 veces campeón del mundo se pudiera tomar un respiro en la última vuelta y ciertamente acabó siendo así. El de Gas penalizó 16 enteros en su actuación final y se vio superado en el parcial del tercer giro por 3 pilotos, pero esta situación obedecía a la voluntad de Tarrés de no arriesgar en exceso, sabiéndose vencedor de la prueba. La llegada de Tarrés a la zona de dirección de carrera tan solo planteaba la incertidumbre de saber de cuántos puntos aventajaría a sus rivales que habían asistido a una nueva lección del maestro. Esta segunda prueba del Mundial me ha ido muy bien porque este año es muy importante acabar siempre en las 3 primeras posiciones. Jordi ha estado muy fuerte este fin de semana y Marc también ha ido muy bien. Finalmente podía quedar segundo, pero estoy contento de haber hecho tercero porque las 2 primeras pruebas he estado en el podio. Quedan aún muchas pruebas y continuar así es bueno para mí, para el equipo y para Fantic, que necesita en estos momentos obtener buenos resultados. Bueno, la verdad es que después del mal resultado de ayer, acabar aquí segundo ha sido buenísimo. Sobre todo también para mi motivación, que creo que este año estoy pues más cerca de las posiciones de cabeza que en el año pasado. He hecho una buena recuperación hoy, he ganado el día, he hecho 22 puntos y yo he hecho 26, pero después de los puntos que hice ayer era prácticamente imposible recuperar tantos puntos en solo 2 vueltas, ¿no? Pero bueno, estoy satisfecho y espero las próximas carreras seguir en esta línea. Finalmente he conseguido una victoria este año y nada menos que en Inglaterra en una prueba del Mundial, con lo cual pues me siento muy satisfecho, ¿no? Porque esto me va a dar moral y bueno, creo que da importancia el hecho de que continúe estando delante del campeonato un año más y bueno, espero poder luchar por ganarlo. Si no, bueno, creo que aquí en Inglaterra pues el trial ha estado a un nivel muy alto y ha permitido de hacer genialidades y algunos errores que creo que es lo importante, ¿no? Tarrés, Coulomé y Avala repitieron podio, aunque Coulomé fue el único que mantuvo el segundo lugar, pues el de Gas y el de Fantic intercambiaron posiciones respecto a Luxemburgo. El 23 de abril el Circo Mundial del Trial llegó a Irlanda, concretamente al paraje de Sugarloaf Mountain, que acogió la tercera de las 10 pruebas que componían el calendario de la temporada.
Irlanda recibió a los participantes con tiempo seco y en ocasiones soleado en la jornada del sábado, pero la lluvia hizo acto de presencia el domingo y cambió sensiblemente el grado de dificultad de las zonas para provocar que las puntuaciones de la segunda y la tercera vuelta fueran superiores a las de la primera. En Sugarloaf Mountain, el Campeonato del Mundo de Trial contó con la presencia de un espectador de lujo. Nos referimos al subcampeón del mundo de Fórmula 1, Damon Hill. El piloto de Williams tiene una de sus residencias muy cerca de la zona en la que se disputó el trial. Hill acudió a animar a su compatriota Dougie Lampkin, de quien confesó ser un admirador incondicional, y también explicó que había practicado trial cuando era un adolescente a los mandos de una Bultaco Sherpa. En el plano estrictamente competitivo, la incógnita residía en saber si Tarrés, Coulomé y Abala volverían a copar las posiciones del podio final sin dar opciones a sus rivales, o si por el contrario, alguien conseguiría meterse en la lucha por los 3 primeros lugares y desbancar a alguno de los protagonistas iniciales de la temporada. Bueno, ya me voy a retirar enseguida. Por otra parte, los irlandeses esperaban con avidez la reacción de Dougie Lampkin, que había protagonizado una actuación ciertamente decepcionante hacía una semana en su propio país. El joven piloto inglés de Beta tan solo pudo clasificarse en el 14º lugar ante sus paisanos. Seguramente le pudo la presión de saberse incluido en todos los pronósticos y se hundió a un paso de no entrar en los puntos cuando era uno de los candidatos al triunfo final. Tommy l'anno scorso. Ya en la salida se pudo comprobar que los organizadores de esta manga irlandesa del Mundial de Trial no habían puesto excesivos medios en escena. Precisamente esta clara deficiencia de infraestructura marcó el resultado de algún que otro piloto. Kenichi Kuroyama empezó dejando boquiabierto a todo el mundo, pues en la primera jornada marcó la 4ª mejor tarjeta a tan solo 4 puntos de la mejor puntuación absoluta. Este joven nipón, que participa en este año 95 en el Mundial y el Europeo, había pasado de no puntuar en su debut mundialista a optar a una de las 5 primeras posiciones. Jordi Tarrés quiso demostrar desde el principio que tenía ganas de conseguir la segunda victoria consecutiva y marcó 7 puntos en su primer paso por las zonas. Marc Coulomé finalizó el sábado situado a 3 puntos de Tarrés y a 1 punto de Lampkin, que daba claras muestras de su recuperación. Diego Bossis mejoró, aunque tímidamente, el resultado que había obtenido en Inglaterra y se aupó a la 9ª posición final tras realizar un buen primer giro y hundirse en el segundo y el tercero. Camozzi se vio superado por Kuroyama en la clasificación final y acabó 7º, pero continuaba situado justo por detrás de los grandes favoritos, pese a que había perdido un poco el ritmo de la cabeza del campeonato.
En Irlanda le llegó a Bala el momento de decir adiós al podio, pues acabó clasificado en la cuarta posición. En la primera jornada el finlandés quedó ya muy lejos de las primeras posiciones porque se cargó con 21 puntos, mientras Tarrés había conseguido 7 y el resto de los aspirantes al cajón le aventajaban en 10 enteros. En el segundo y el tercer giro se mantuvo regular y pudo mejorar algunas posiciones. Joan Pons tuvo en el cronómetro su principal enemigo. En el recorrido del sábado penalizó 11 puntos y quedó ubicado en el grupo de pilotos que podía optar a ocupar una posición de honor, pero el domingo se cargó más que sus rivales y se vio relegado hasta el quinto lugar final. A los 62 puntos que obtuvo en las zonas, debió añadir 5 más de penalización por exceso de tiempo. De no ser así, podría haber estado en condiciones de subir al podio. Graham Jarvis obtuvo en Irlanda la que era hasta entonces su peor clasificación de la temporada, finalizando la prueba en la 11ª posición, amenazando el 10º lugar de Steve Coley. En la segunda vuelta, Jordi Tarrés volvió a ser el mejor. Como ya hemos dicho anteriormente, las puntuaciones fueron más abultadas el domingo porque la lluvia había dejado las zonas más difíciles que en la jornada inicial y el de Gasgas no fue una excepción. Pese a ello, marcó la puntuación más baja de la vuelta, empatado a 22 puntos con Tommy Avala. Lampkin se resarció claramente del desastre que había protagonizado en Inglaterra y en la primera vuelta ya dejó claras sus intenciones cuando se situó a tan solo 2 puntos de Tarrés. En el segundo giro mantuvo el segundo lugar provisional, pero ya tenía más próximo a Coulomé, que lo acabó superando al final. Takumi Narita se hundió hasta la 12ª posición de la clasificación final de esta prueba y fue uno de los pocos pilotos que en el tercer y último giro penalizó más que en el segundo. Posiblemente el japonés está acusando en exceso los múltiples viajes que estaba realizando esta temporada a su país entre carrera y carrera. Steve Coley no estuvo excesivamente mejor que Narita, contrariamente a lo que el británico pensaba al principio de la temporada. El paso de Beta a Gasgas no estaba ejerciendo de revulsivo en su trayectoria. Finalizó en el 10º lugar a 2 puntos de Bossis. Donato Miglio se alejó en esta ocasión de las 5 primeras posiciones, pese a que en la primera jornada parecía optar a ellas. La 13ª posición parcial de la segunda vuelta dejó al piloto italiano de Gasgas condenado a la lucha por la 8ª posición, que fue la que obtuvo finalmente. El tercer giro fue realmente funesto para Jordi Tarrés, que ya lo inició con mal pie, pues tras finalizar la segunda vuelta tuvo dificultades para hallar el lugar en el que debía cambiar su tarjeta y perdió mucho tiempo y sobre todo concentración. Todo ello desembocó en una gran pérdida de opciones a conseguir una victoria que tras las 2 primeras vueltas parecía a su alcance. El hecho de actuar descentrado, los pinchazos y la caída que hemos podido observar sentenciaron definitivamente la actuación del de Gasgas, que acumuló 30 puntos en el tercer giro y se vio relegado al tercer lugar. El gran beneficiado por los problemas de Tarrés, pero también por sus propios aciertos, era Marc Coulomé, que realizó el mejor marcador parcial de la tercera vuelta con 14 puntos y consiguió aventajar por 1 a Dougie Lampkin en la lucha por la victoria.
El piloto de Montesa ya sabía que Tarrés había tenido problemas y acariciaba su primera victoria de la temporada. Con los condicionantes anteriormente citados se llegó al final de esta manga irlandesa del Campeonato del Mundo. Jordi Tarrés pudo comprobar a su llegada al centro de operaciones del trial que no tenía opción de quedar primero o segundo, aunque dentro del infortunio aún pudo situarse en el podio. Por su parte, Coulomé se anotó la primera victoria del año y el liderato provisional en la general del campeonato. Bien, al final he quedado tercero en la prueba de Irlanda, cuando he ido dominando toda la carrera, y bueno, se debe pues a la tercera vuelta, ¿no? Que he empezado y se ha hecho una cosa un tanto rara, y es que a mitad de recorrido se cambiaba la tarjeta y yo no he encontrado el sitio de cambio y he llegado a la zona 1 y he tenido que volver otra vez al inicio, ¿no? Con lo cual pues he perdido mucho tiempo y me ha desconcentrado un poco, ¿no? Entonces, aunque he empezado bien la primera zona, en la segunda he pinchado dentro de la zona, con lo cual he penalizado 5 puntos, y a partir de ahí ha sido cuando he empezado a ir un poco mal, aunque también he tenido la cosa del tiempo que he perdido pues con estos problemas, ¿no? Con lo cual pues he ido haciendo algunos puntos más que en la vuelta anterior, junto con el 5 de pinchazo, pues me ha hecho distanciarme un poco, ¿no? Hasta el punto que Marc Coulomé y Lankin han tenido una vuelta muy buena, junto con la mía que no ha sido pues nada buena, pues ha hecho que quedara tercero. Estoy muy contento con el resultado de hoy. En Inglaterra estaba muy decepcionado. Este fin de semana ha sido mejor para mí. La moto ha ido bien y el equipo ha funcionado perfectamente. Las zonas me han gustado mucho y han cambiado en función de la climatología. He disfrutado mucho, como espero hacerlo la próxima semana en los 6 días de Escocia. Bueno, después de un trial muy difícil, ha llovido toda la noche y ha dejado las zonas en mal estado. Patinaba muchísimo y la verdad es que la última vuelta me ha salido muy bien, ha sido donde creo que he dado un paso adelante para conseguir la victoria, y una de las cosas más importantes de esta carrera para mí ha sido eso, que después de una vuelta ya dura, acabar al final con una buena puntuación y poder conseguir la victoria y el liderato de este mundial después de 3 carreras, que creo que es pues muy bueno para mí y para mi equipo. Y este es el podio, primera victoria de Coulomé en la temporada y cambio de un protagonista respecto a los 2 anteriores. Había caído a bala y subía Lankin. Bilstein volvía a ser el escenario del trial de Bélgica, que en esta temporada ocupaba la 4ª posición en el calendario del Campeonato Mundial. Con unas zonas prácticamente idénticas a las de otras temporadas, esta localidad hacía valer su condición de ser uno de los pocos lugares de Bélgica en los que está permitida la práctica de deportes de motor en la montaña. Uno de los espectadores de excepción de esta manga belga del campeonato era el expiloto y excampeón mundial de la especialidad Eddy Legend, que no pierde la ocasión de tomar contacto con el deporte que le dio la fama tras llevar la sonda a los lugares de privilegio que ya no han vuelto a ocupar. Claro que si hablamos de presencias destacadas, también debemos hacer referencia a una ausencia importante, concretamente la del italiano Diego Bossis, que por primera vez en muchos años se perdió una prueba del Campeonato del Mundo de trial, aunque tenía motivos más que suficientes que no guardaban ninguna relación con causas deportivas.
Un día antes de la disputa de este trial, Cinzia, la compañera de Bossis, había dado a luz el primer hijo de la pareja y el piloto prefirió quedarse en su país para vivir este importante momento de su vida. Otro ausente con pasado ilustre era Rob Crawford, el que fuera piloto de Montesa que defiende actualmente los colores de Yamaha. Cuando se inició la temporada, este piloto británico ya sabía que tan solo cubriría las 3 primeras mangas del campeonato por motivos presupuestarios y también por sus propios planteamientos deportivos. Crawford finalizó su andadura mundialista en la temporada 95 con el solitario punto obtenido en Luxemburgo. Takumi Narita, por su parte, estaba realmente furioso y nervioso, pues alguien robó la beta oficial en la que su mecánico había introducido toda una serie de importantes mejoras. En el momento de la salida, Amos Bilbao estaba dispuesto a romper su mala racha inicial. Narita, como ya hemos reseñado, no estaba en las mejores condiciones para afrontar la prueba. Pons pensaba en el podio que se le había negado en las 3 primeras mangas mundialistas. Lampkin quería volver a subirse al podio. Por su parte, Jordi Tarrés tenía el claro objetivo de resarcirse de la mala suerte cosechada en Irlanda. Tommy Avala esperaba regresar al podio del que le habían apeado 3 semanas antes. Finalmente, Marc Coulomé pretendía conseguir un nuevo triunfo y mantenerse líder provisional del certamen. Uno de los que cumplió sus objetivos fue Amos Bilbao. El de Beta cambió radicalmente el signo que estaba marcando su temporada y finalizó ubicado en la 4ª posición final, a la que no nos tenía acostumbrados últimamente. Posiblemente, el piloto cántabro notó la diferencia de puntos que obtuvo en la primera vuelta respecto a la cabeza de carrera. El sábado, Bilbao finalizó en la 7ª posición parcial, mientras que en la segunda vuelta fue el segundo mejor piloto y en la tercera ocupó también el segundo lugar empatado con Marc Coulomé. Al finalizar la carrera, Amos Bilbao se quejó con amargura del trato de favor que, según él, habían dispensado los jueces de algunas zonas al piloto que ya tenemos en imagen, el británico Dougie Lampkin, que quedó empatado con el español en la clasificación final y le aventajó por haber quedado delante de él en la primera jornada del trial tras penalizar 2 puntos menos. En el cómputo parcial del domingo, Amos consiguió neutralizar la ventaja de su compañero de marca, que le arrebató el podio y volvió a colarse entre los 3 primeros clasificados, tras haberse alzado una semana antes con el triunfo en los 6 días de Escocia, en los que tan solo penalizó 5 puntos en toda la prueba. La caída que vamos a ver marcó la actuación de Tommy Avala, que estuvo bien el sábado, pero el domingo se hundió para finalizar en el 7º lugar. Steve Coley tropezó en la misma piedra que Tommy Avala, pero su clasificación final fue peor, ya que ocupó el 11º lugar.
Justribo también cometió algún que otro fiasco, pero obtuvo la que era hasta el momento su mejor clasificación mundialista con la 10ª posición final. Mientras Justribo puntuaba por tercera ocasión consecutiva en la temporada, su compañero de equipo en la formación de la Federación Española, Gavi Reyes, se anotó los puntos del 14º lugar, el mismo que había obtenido en Irlanda. Joan Pons se vio nuevamente situado en la 5ª posición final. En la primera vuelta marcó precisamente el 5º mejor registro. También fue 5º en el parcial de la segunda vuelta y se quedó cerca de Lampkin, aunque tras él Millo, Avala, Camozzi y Narita estaban situados en un pañuelo. En el tercer y último giro, el piloto de GasGas se alejó definitivamente de las 4 primeras posiciones. Bruno Camozzi parecía ir retrocediendo progresivamente tal como avanzaba la temporada. En Bilstein obtuvo el 8º lugar, que era su peor clasificación del año, pese a que tan solo estaba separado por 4 puntos del 4º lugar que ocupó Pons. Pese a ello, este 8º lugar no dejó un mal sabor de boca al francés, teniendo en cuenta la lucha cerrada por las posiciones intermedias y también que en la temporada 94, cuando era piloto de Scorpa, habría firmado sin discutir la consecución de esta posición en todas las pruebas del campeonato. Vamos a seguir ahora la evolución de algunos pilotos en esta zona ciertamente complicada, de un estilo que se aproxima al motocross y que contaba con un espacio de arranque muy reducido. Marcel Justribo no tuvo excesivos problemas para superarla. Takumi Narita la acabó pasando con un pie para finalizar la prueba en el 9º lugar. A Kuroyama posiblemente le pasó factura la inexperiencia y se fue por los suelos. Pese a ello, en Bélgica volvió a coger puntos y fueron los del 12º lugar. Sin duda alguna, la caída más espectacular en esta zona la protagonizó Bruno Camozzi. Vamos a verla. Marco Lumeno pudo conseguir en Bilstein la segunda victoria de la temporada, pero salió de Bélgica encabezando aún el Mundial tras finalizar esta 4ª prueba del Campeonato del Mundo en la 2ª posición final. El piloto de Montesa finalizó la primera jornada en la 2ª posición tras situarse empatado a 19 puntos con Tommy Avala y a 2 de Jordi Tarrés. En la segunda, Coulomb volvió a ceder terreno respecto a Tarrés, sobre el que perdió 4 enteros y también se vio superado por Amos Bilbao. Finalmente, en la tercera vuelta, rebajó en 2 enteros la diferencia que le llevaba a Tarrés, pero su resultado era insuficiente. Y es que, de hecho, el líder del Mundial de Trial ya tenía claro al inicio del tercer giro que tendría que trabajar muy duro para luchar por una victoria que no se le presentaba precisamente fácil y no tiró la toalla en ningún momento, dando una nueva muestra de combatividad.
Jordi Tarrés obtuvo la cuarta victoria en el Trial de Bélgica para su palmarés. Se adjudicó el triunfo número 55 de su carrera deportiva y puso el listón más alto para todos aquellos que pretendan batir alguno de sus múltiples récords. En las dos primeras vueltas, el de Redinàs estuvo por delante de sus más inmediatos rivales y en la tercera cedió terreno pese a conservar la ventaja que había fraguado en su actuación del sábado y también en la primera vuelta dominical. Jordi Tarrés se convertía de esta forma en el primer piloto que conseguía 2 victorias en esta temporada y lo hacía con 4 puntos de margen sobre Coulomé y 9 sobre Lamkin y Bilbao. Queda mig minut, mirem-t'ho bé, Calma. Mira-t'ho bé, mira-t'ho bé. Vale. Calma, queden 10 segons, La llegada de Tarrés y posteriormente la de Coulomé confirmaron el primer y el segundo lugar de ambos pilotos. Con este resultado, Coulomé mantenía la cabeza provisional de la clasificación del campeonato con tan solo un punto de ventaja sobre Tarrés. Bien, hoy he conseguido la tercera posición y estoy muy contento por este resultado. Ayer empecé bastante mal, pero hoy he obtenido un nuevo podio, el segundo tras mi decepción en Inglaterra. Me han gustado mucho las zonas de este trial. Bueno, la verdad es que la temporada pasada a esta altura, a la cuarta carrera, creo que Jordi ya había cogido muchos puntos de ventaja sobre los demás. Ahora pues no es así, solo llevo yo un punto de ventaja sobre el que es segundo. El que se ha descuidado un poco ha sido Tommy Avala, pero bueno, creo que quedan muchísimas carreras, pueden pasar muchas cosas. Y también hay otros pilotos que hoy se han integrado entre los 5 primeros, que antes no habían estado, que por lo tanto esto quiere decir que la competitividad es muy alta. Bien, uno está acostumbrado a conseguir victorias y cuando tan solo hace segundo y tercero, pues le cuesta admitirlo. Entonces, hoy he vuelto a ganar y parece que junto con la victoria de la semana pasada en el Campeonato de España, pues vuelvo a coger la racha que suelo llevar y espero que continúe así, ¿no? La verdad es que hoy aquí en Bélgica pues ha sido un trial bastante duro, hemos puntuado bastante fuerte y bueno, creo que en trial así pues todavía tengo mucho que decir. También en los fáciles porque también los he ganado, pero aquí quizás pues puede ocurrir lo que le ha ocurrido a Bala, que se ha descolgado un poco y eso pues a nosotros, por ejemplo, si estás delante te beneficia bastante. Este era el cuarto podio de la temporada. Se estaba demostrando que a Tarrés y Coulomé no se les podía bajar de las posiciones de honor. Por su parte, Lamkin le había robado protagonismo a Tommy Avala. Le premier de ce jour, Jordi Tarrés. El ecuador del Mundial de Trial se cumplió en la localidad polaca de Novi Targ, a la que muchos pilotos no entendían cómo se le había atribuido una prueba del campeonato, pues eran muchas las deficiencias organizativas y de infraestructura que evidenciaba. Marc Coulomé y Jordi Tarrés llegaban prácticamente en un pañuelo, pues tan solo les separaba un punto en la cabeza de la clasificación provisional del certamen. La emoción estaba asegurada y también empezaba a verse con claridad que esta temporada 95 tenía un marcado color español, pues nuestros dos representantes eran los únicos capaces de mantener la constancia en los primeros lugares. Por detrás, Lamkin y Avala se disputaban la condición de ser el tercero en discordia y el resto de los pilotos no parecía estar ya al mismo nivel que los que acabamos de citar.
En Polonia, Diego Bossi se reincorporaba al circo mundial del trial, convertido ya en padre por primera vez, y como podremos comprobar a continuación, la paternidad le dio nuevas alas al piloto italiano de Beta. sekund. Jednej motocyklowi marki Fanti i w tamtym roku i w tym roku. Startuje zawodnik numer 6, Lampkin. Wielka Brytania, motocykl Beta. La salida y también el resto de las evoluciones de los pilotos en la jornada del sábado transcurrieron con el tiempo seco y soleado, pero el domingo cambiaron radicalmente las condiciones atmosféricas que en la tercera vuelta dejaron las zonas en un estado impracticable y obligaron a los pilotos a acumular fiascos de forma consecutiva ante la imposibilidad de superar correctamente los distintos obstáculos. Por este motivo, la vuelta que estaba iniciándose precisamente en estos momentos tendría en esta ocasión más importancia de la que podía tener en cualquier otra prueba del campeonato. Pocos se podían imaginar los pilotos la jornada ciertamente dura que les esperaba el domingo en el tramo final del trial. Startuje Olomerna, Hiszpan, motocykl Montesa. Natomiast przygotowuje się do startu kolej Steve, jeżdżący w barwach Wielkiej Brytanii. Tommy Avala volvió a quedarse fuera del podio por tercera vez consecutiva, aunque en la primera jornada realizó el mejor tercer registro con 28 puntos. Los 35 del segundo, a más de 7 de la cabeza de carrera, sentenciaron de una forma casi definitiva las aspiraciones del Defantic, que pese a ello se quedó a tan solo 3 puntos del cajón. Quien volvió a ocupar un lugar entre los mejores junto a Coulomé y Tarrés fue Dougie Lampkin, quien en la primera jornada ya superó a Avala por un punto y en la segunda confirmó sus opciones de podio tras conseguir una penalización 13 puntos más baja que la que obtuvo el finlandés. Afortunadamente para él, a Lampkin ya no le quedaban ni recuerdos de su estrepitoso fracaso de Inglaterra. Steve Coley siguió hundiéndose y volvió a bajar una posición por tercera vez consecutiva para finalizar en el 12º lugar final. Takumi Narita, que en esta ocasión no pudo superar el mismo obstáculo que había causado el fiasco de Coley, tampoco estuvo brillante en Polonia y finalizó 10º. Por su parte, Donato Miglio repetía la 6ª posición final conseguida en Bélgica 2 semanas antes. Sin duda, el profesor estaba haciendo gala de una regularidad que se veía reflejada en la clasificación general del campeonato. Sus resultados no eran estridentes ni para lo bueno ni para lo malo, pues estaba a la misma distancia de las posiciones de podio que del 10º lugar. Posiblemente el hecho de haber perdido una parte de protagonismo tras la llegada de Joan Pons había espoleado al italiano para hacerle mejorar en sus actuaciones. De hecho, Miglio se había llegado a plantear una hipotética retirada durante el invierno, pero ciertamente, si lo hubiera hecho, se habría equivocado. Graham Jarvis obtuvo el 9º lugar final e igualó con ello la que era hasta entonces su mejor clasificación de la temporada. En esta ocasión, Kuroyama, Bilbao, Narita y Buksevich fueron sus más directos rivales, pese a que en la primera jornada obtuvo un meritorio 6º lugar parcial que no podría defender en el último día de competición.
Bossi regresó a unos lugares a los que ciertamente ya no estaba acostumbrado y a punto estuvo de finalizar por delante de Avala y ocupando el cuarto lugar. Jordi Tarrés empezó su participación en Novi Targ de una forma ciertamente descorazonadora, pues se situó en la octava posición tras el primer paso por las zonas. El campeón del mundo había cedido la friolera de 19 puntos respecto a Marc Coulomé, pero pese a ello no daba por perdida la lucha por las posiciones de honor, ya que estaba situado a 9 puntos del tercer lugar provisional y aún tenía opciones de entrar en el podio. En la segunda vuelta, el piloto de GasGas realizó la segunda mejor puntuación con tan solo un punto más que Lamkin, y en la tercera se anotó el mejor registro empatado con Avala, aunque la lluvia ya había igualado mucho las posiciones. Si Tarrés sorprendió a todos con una actuación por encima de sus posibilidades, Marc Coulomé dejó bien claro desde el principio que podía salir de Polonia con la segunda victoria de la temporada en su haber. El de Montesa marcó 18 puntos en su primer paso por las zonas y distanció en 9 enteros al segundo clasificado. En esta situación, el objetivo de Marc Coulomé debía ser el de dosificar su ventaja. Amos Bilbao tomó los puntos correspondientes a la séptima posición tras finalizar el sábado en el quinto lugar y en la primera vuelta del domingo en la sexta posición. Bajo la lluvia se cargó algo más que sus rivales y no pudo estar más adelante. Lamkin fue el segundo clasificado tras ocupar ya dicha posición en la primera vuelta y recortar diferencias respecto a Coulomé en el segundo giro al obtener 22 puntos, 6 menos que el de Montesa. En el tercero se cargó con los mismos 57 que su rival y no pudo optar a la victoria pese a tener asegurada la segunda posición. Kuroyama volvió a protagonizar una actuación que podemos calificar de muy buena y aún podría haber sido mejor si el primer día no se hubiese cargado con 40 puntos. En la segunda vuelta obtuvo el cuarto mejor marcador parcial y bajo el diluvio igualó la puntuación de Coulomé y Lamkin en el tercer y definitivo giro. Gabriel Reyes consiguió mantenerse por tercera carrera consecutiva en la zona de los puntos y finalizó en la 13ª posición, justo por delante de un desconocido Joan Pons que estuvo a punto de no poder clasificarse entre los 15 primeros. Tras Pons se clasificó Benítez, mientras que Just Tribó no consiguió un buen resultado a causa del fuerte golpe que se dio en la mano en una caída que protagonizó en el primer giro. Como ya hemos reseñado con anterioridad, Coulomé cimentó la que fue su segunda victoria de la temporada en el extraordinario score que marcó en la primera jornada. En la segunda, tan solo tenía que controlar a Dougie Lamkin y realizó su cometido a la perfección. Las decepciones de la temporada 94 quedaban ya muy lejos para el piloto de Montesa. Los participantes llegaban ya al final de la prueba mojados, llenos de barro y mucho más cansados de lo habitual por causa de la extrema dificultad que habían adquirido las zonas con la lluvia torrencial caída durante el mediodía del domingo. 65, 60, 60 y menos allora. Todos tenían mil y una anécdotas que contarse y no dejaban Polonia con un buen sabor de boca, pues la dureza de la tercera vuelta se sumó a la pobre impresión que les había causado la organización desde el primer momento.
Quanto gira la gente? Quanto? Sì, quasi tutte le ho fatte. Almeno quelle carote. Tommy Avala había llegado y comprobado que había superado finalmente a Bossis gracias a haber quedado por delante de él en la jornada del sábado. Aún no tenía noticias de Tarrés y pensaba que el podio podía estar a su alcance. Pero finalmente llegó el de Gasgas y tras las sumas pertinentes se vio ubicado en el tercer lugar final con 3 puntos menos que Avala y Bossis, 8 más que Lamkin y 11 más que Coulomé. Tarrés estaba decepcionado por no haber conseguido un mejor resultado, pero también estaba satisfecho por haber podido enmendar su actuación inicial. Respecto a ayer he recuperado bastante, ¿no? Porque el séptimo lugar al final he pasado al tercero, pero la lástima ha sido que en la tercera vuelta pues se ha puesto el trial tan difícil que era impracticable para todos, con lo cual no he podido todavía recuperarme más, pero bueno, creo que dentro de lo que cabe pues ha sido un buen resultado para mí. Y bueno, esperemos que en las próximas pruebas, ahora estamos a mitad de campeonato, la suerte me acompañe un poco más. Estoy muy satisfecho con esta segunda posición. He cometido 2 fiascos fatales, uno ayer y otro hoy. El segundo lugar es muy bueno y me permite pensar en ganar próximamente. En la primera vuelta de hoy las zonas estaban bien, pero con la lluvia se han puesto imposibles. He hecho 2 treses, un 1 y el resto han sido 5 en la tercera vuelta. Todo el mundo tenía imposible realizar una buena actuación en el último giro. Al final todo ha ido bien y la próxima semana en Italia espero luchar por la victoria. Bueno, ayer empecé muy bien la carrera, conseguí bastantes puntos de diferencia sobre mis rivales. Hoy he empezado bastante mal. Por lo tanto, he ido un poco nervioso ya al final de esta carrera, pensando de que hasta el último momento no sabía si podía conseguir la victoria. Al final ha sido así, era el objetivo salir de aquí todavía líder. Además, ahora es con 6 puntos de diferencia, por lo tanto es un resultado buenísimo y afrontaré la próxima carrera con mucha motivación y muchas ganas, sabiendo bueno, que la temporada va bien. Winner of 5th round in Novi Targ is Marc Colomer, scoring 103 points. En el podio que marcaba la mitad del campeonato estaban Coulomé y Tarrés sin dar su brazo a torcer, mientras que Lamkin tampoco se apeaba de las posiciones de honor. En la clasificación provisional, Coulomé aumentaba 6 los puntos de ventaja sobre Tarrés y este a su vez tenía ya 15 más que Avala y 23 más que Lamkin. Ale jak na debiut ten trial w Nowym Targu ocenili, proszę Państwa, dobrze. No widać korki, szafrana, ja jestem w świetnej odległości, teraz czas dla telewizji, proszę Państwa, dla radia. No a oni, prawda, jakby za mało jeszcze było tego deszczu, rozsiewają tą szampańską atmosferę. Proszę Państwa...